Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop de Estados Unidos. Hoy nos sumergimos en la historia de uno de los equipos más icónicos de todos los tiempos en el fútbol americano. No un equipo de fútbol americano, sino de soccer, el New York Cosmos, el club que fue la chispa que encendió el fútbol, el soccer en los Estados Unidos de América. Existen ahora como poco más que un fantasma del pasado, pero nada de lo que existe ahora lo haría sin el Cosmos. Esto es Passport Gringos. Y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi inestimable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Estoy encantado de tener a alguien como Sergio Vilariño hoy con nosotros. Sí, efectivamente, porque junto a nosotros está uno de los mejores historiadores del fútbol del mundo hispanohablante, es el autor de México 70, 50 años del fútbol en color. Como ha dicho David, es Sergio Vilariño. ¿Cómo estás, Sergio? Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por venir, por aceptar. Es un absoluto placer tenerte aquí, una persona con conocimiento. David y yo nos lo inventamos todo en todos los episodios, o sea, no tenemos ni idea de nada. Y necesitamos que de vez en cuando venga alguien que sabe de lo que habla para que leve esto un poquito, porque si no es David y yo diciendo babarrasadas sin ningún tipo de criterio. Porque además, Sergio, en tu caso, o sea, has vivido en Estados Unidos bastante más tiempo que David, que se da aquí de Yankee, claro, pero, o sea, en este caso tú, Sergio, tienes incluso más conocimiento de causa que el señor de todavía pelo naranja. Sí, aquí, porque me contaron ahí, en el backstage, parece que sí, que algo más de tiempo he pasado a ese lado del charco en Estados Unidos, en este caso. Sí, estuve casi 8 años allí, pues de profesor en la zona de Nueva Inglaterra, en Vermont, y también un añito en New Hampshire. Y nada, es una experiencia, un poco lo que hablábamos antes de comenzar, ¿no? Una experiencia que hasta que no vives el cómo viven, ¿no? Esa cultura deportiva, esa cultura en general, no te das cuenta de lo diferentes que somos, pues ellos de los europeos o de los sudamericanos, ¿no? Vivimos el deporte de una manera muy, muy diferente. Yo tengo una pregunta, porque si bien es cierto que viviste mucho más tiempo que yo en Estados Unidos, tengo que preguntarte, ¿tienes pasaporte? No. Y bueno, por eso Ander y yo somos Passport Gringos y tú estás como invitado y no tienes el pasaporte. Yo soy Passport, a secas. Claro, exactamente. Ay, madre mía. En Vermont y New Hampshire se lleva más lo que es el fanatismo por los equipos de Boston, ¿o es más directamente incluso deporte universitario o colegial? Allí, como no hay deporte profesional en esos estados, sí que tiran bastante más por la zona de Boston. Y mucho fanático de los Patriots, y son inaguantables. Eso te iba a preguntar, ¿tú incluido, Sergio? No, todo lo contrario. Yo creo que incluso el contacto hace que me intente alejar lo más posible de ellos. Sí me gustaban los Bruins cuando estábamos allí, ¿no? Íbamos a verlos pues cuando se podía. Los Bruins, los Celtics obviamente también, muchos, sí que los equipos de Boston sí que tiran mucho, los Red Sox obviamente, y luego sí que gusta mucho también, por ejemplo en Vermont, el hockey sobre hielo. El hockey sobre hielo es un deporte que pega, ¿no? Allí cuando hace frío. Estamos cerca de la frontera con Canadá, y bueno, estaba pues relativamente fácil el cruzar la frontera, llegar incluso a Montreal y poder ver alguna cosilla. Sí, es que de hecho, claro, yo te he visto muchas veces a lo largo de los años comentar hockey sobre hielo en Twitter, que es algo, digamos, que en lo que es Twitter hispanohablante se ve poco, ¿no? Porque hay fanatismo por la NBA, la NFL, incluso igual el béisbol más que la NHL, pero ahí tienes ese pequeño grupo de gente que sigue el mejor de los 4 deportes, me atrevería a decir que es la NHL. Para mí no hay ninguna duda. Vamos, Sergio. En nuestro último episodio
No, una de las 4 grandes ligas, David. El otro es medio deporte, medio ficción. O sea. Claro, no, es un deporte. El pressing catch, la lucha libre, es un deporte y no solo eso, es el deporte más norteamericano que existe. No hay un deporte más yankee en todos los aspectos y sentidos que la lucha libre, que el pressing catch, que el wrestling, o como se pronuncia. Así es. David solo tenía recuerdos vagos del wrestling. Grabamos la semana pasada episodios sobre el wrestling. Yo soy un friki de esa mierda. Y ahora David ya está súper drogado con todo. O sea, está viendo vídeo tras vídeo de cosas del wrestling. No te imaginas. Yo creo que droga. De 5 nada. No me acuerdo del wrestling. Pero me fascina, no la lucha en sí, porque no soy un apasionado de los deportes de contacto. Me fascina todo lo periférico. Todo esos kayfabe, o como se kayfab, o como se pronuncie. No, kayfabe. Kayfabe, lo dije bien. Bueno, me fascina todo eso. Todo lo que hay detrás de cámara, las polémicas que hubo, las peleas, las controversias. Todo eso me fascina. Estoy enamorado del universo del pressing catch. Y la cantidad de gente y de dinero que mueve. O sea, sí. El señor McMahon es tremendo. Sí. Sí. No, un hijo de puta como pocos hay, pero, o sea... es el Jesús Gil de ese deporte. No tengo dudas. Básicamente. Más flaco, más en forma, ¿no? Pero... Sí, más en forma. Sí, está ahí mazado. También esteroides ayudan. Consejo, si queréis mazar mucho. ¿Luchador? ¿McMahon? Sí, a tiempo parcial, más o menos, no por esto, teniendo que llevar la compañía, no te da para estar todas las noches ahí, pero de vez en cuando se metía. Por exigencias de la trama. Bueno, claro. De la trama que escribe él, también te digo, o sea... ¿Te gustó WrestleMania el pasado fin de semana, David? Que seguro que la gente lo estuvo viendo. Estuvo a la altura de mis expectativas. Lo que pasa que seguramente la voy a disfrutar más dentro de 3, 4, 5 años cuando vuelva a repasarla. Como me pasa con todo. Efectivamente. Igual que con el New York Cosmos. Ese equipo que existe, pues hoy en día todavía juegan. Han vuelto después de una segunda época de hibernación. Han vuelto a la vida jugando con la Liga NISA. Antes disputaron pues la NASL, la NASL, ahora juegan en la NISA, que es la liga heredera de la NASL, David. Pero la NISA, que es como la segunda, es una segunda división, ¿qué viene a ser? La NISA y el plan inicial con la NISA fuese que se convirtiese en una, digamos, segunda división de la propia NASL, de la propia NASL, que quebró, y esta NISA, de manera, entre comillas, orgánica, digamos que absorbió los equipos restantes en la NASL, y ahora es pues una especie de segunda división, tercera división, que existe en la pirámide, en la que no hay ni ascensos ni descensos, pero bueno, pirámide del fútbol estadounidense. Y es curioso los New York Cosmos, porque siguen existiendo, sigue siendo quizás la marca más reconocible de todo el soccer norteamericano, a pesar de llevar ya casi 30 años de MLS. Tiene LA Galaxy, ahora LAFC, que ha ganado muchísima popularidad, New York Red Bulls, Chicago Fire, Seattle Sounders, Portland Timbers, todos tienen su cosa, pero hay algo que realmente distingue al New York Cosmos, que bueno, por azares de la vida, pues esto ha acabado ahora en una especie de tierra lejana y desterrada de digamos las ligas mayores, las grandes ligas norteamericanas, pero sigue existiendo, perdura el legado, y hoy vamos a explorar cómo surge este equipo y cómo se convierten en ese equipo tan icónico y que de alguna forma pues siembra las semillas, hace que se encienda la chispa original por el soccer, por el fútbol en Estados Unidos. Un Estados Unidos que tuvo sus dos grandes momentos en los mundiales, en el Mundial de Uruguay en el año 30, si no me equivoco, y luego en el año 50, y que luego, pues bueno, gracias al Cosmos, ya es una habitual de los mundiales, quitando el de Rusia 2018, que bueno, Trinidad y Tobago, flashbacks que no vamos a recordar en el día de hoy porque fue muy duro. Pero eso, a ver, Sergio, como experto en la materia, llevas camiseta del New York Cosmos puesta, como persona que sabe de lo que va esto. ¿Dónde y cómo surge el New York Cosmos para ser, digamos, ese primer equipo profesional de soccer en Estados Unidos? A ver, yo creo que también nosotros tenemos esa imagen. Obviamente el Cosmos es el equipo que le da
digamos, notoriedad al soccer, ¿no? Al fútbol en Estados Unidos en los años 70, pero ya antes, de hecho, en los años 20-30, en Estados Unidos hay una liga, la ASL, si no me equivoco, que, bueno, dentro de lo que cabe, tiene una cierta relevancia, ¿no? En Estados Unidos. Es un deporte, el soccer, que se expande por Estados Unidos igual que los demás deportes, más o menos, los otros 3-4 deportes mayoritarios que conocemos. Solo que lo que pasa es que incluso en los años 30, en Nueva York hay bastantes equipos, se forma un equipo, un Hakoah, ¿vale? Que es un equipo, una entidad judía, ¿no? que existía en Austria, ¿no? Que por aquel entonces era, pues, uno de los países más punteros, ¿no? En Argentina existe. En Argentina, sí, forma parte de las distintas ligas amateurs de voleibol, de básquet, de fútbol. Yo en mi infancia, cuando era juvenil, en el Centro Galicia de Buenos Aires, he jugado contra ese tipo de instituciones. El Centro Galicia de Buenos Aires. El Centro Galicia de Buenos Aires, exactamente. ¿No sois todos gallegos? Claro, no, descendientes. Descendientes. 12 millones dicen que hay en Argentina de descendientes de gallegos. O sea que, claro. Bueno, en realidad yo soy gallego por ley, pues soy hijo de gallegos. Pero bueno, los equipos deportivos del Centro de Galicia estaban formados en su mayoría por descendientes de gallegos. Entiendo. Sí. Bueno, lo que decíamos, el Hakoah, este equipo, se lleva a Estados Unidos, a Nueva York, a algunos de los mejores jugadores de esa época en Europa, porque les paga sueldos que en Europa no se pagaban. Es decir, que hay una primera fiebre del oro, entre comillas, ¿no? En Estados Unidos en esa época. Lo que pasa que lo que dicen los historiadores del fútbol en Estados Unidos es que el gran problema que tuvo el soccer para implantarse en Estados Unidos fue que se perdió la revolución de la televisión. El momento en el que surgen, pues, las Super Bowls, aparece la NBA y tal, pues, empiezan a expandirse la NHL, no hay fútbol en ese momento. Entonces se pierde ese momento, porque al final al fútbol se juega bastante en Estados Unidos. Hay muchos jugadores. Sobre todo con toda la inmigración que seguía llegando de Europa, ¿no? Efectivamente, y luego en high school es raro que no se juegue al fútbol, es decir, que es un deporte que tiene un cierto arraigo. Pasa que luego la exposición no existía. De hecho, hay un libro bastante conocido, hay un libro que se escribió hace unos años, en el que hacía un poco de historia contrafactual, y esto que nosotros estamos planteando no pasa. Es decir, que tras la victoria sobre Inglaterra en el año 50, ¿no? En el Mundial de Brasil, como que hay un boom, ¿no? La gente los recibe como los héroes que deberían ser, y de repente, pues, Estados Unidos se aficiona al fútbol, aparece esa televisión, y de repente, bueno, pues la gente se mete en eso. Y es un libro que se llama The Ten Shirt, ¿vale? Está aquí. No tenía, ¿vale? Bueno, ¿Qué nivel? Sí. Es que how the United States national team might have won the 1982 World Cup. ¿Vale? Encima. Eso nos hubiese venido bien para el programa ahora, David. Podríamos sacar contenido. No lo conocía. Exacto. El libro, no conocía ese libro. Y es un libro que bueno, es muy curioso, es decir, pero se plantea cómo sería ese mundo, ¿no? En el que, pues, Estados Unidos produce jugadores y tiene una liga de nivel mundial, ¿no? Un poco lo que siempre te plantean allí, es que Estados Unidos no es bueno en fútbol porque nuestros mejores atletas juegan a otra cosa, ¿no? Pues aquí sería un poco eso. Entonces, hasta finales de los años 60 no hay una cierta relevancia del fútbol para nada. Es decir, la idea de formar unas ligas profesionales sale de que resulta que la final del Mundial del 66 se da en directo en Estados Unidos y tiene una audiencia bastante potable, ¿no? Entonces, como que se le ocurre, vamos a intentar una vez más, ¿no? Crear una liga profesional allí y tal, y se crean dos ligas profesionales, compiten entre ellas, y que al final, pues, fracasan las dos, se fusionan, y de ahí nace la North American Soccer League, right? La NASL, y de ahí va a empezar a crecer, digamos, hasta finales de los años 70, inicios de los años 80, ¿vale? Y ahí la clave va a ser el momento en el que entra en el negocio, pues, Warner Communication, ¿vale? Su presidente Steve Ross, que, bueno, en un intento de comprar Atlantic Records, pues
como no tenía mucho más que ofrecerle, parece ser que los dueños de Atlantic Record, que eran los hermanos Ertegun, que eran turcos, si no me equivoco. Ambos nacidos en Istambul, que se mudaron de Turquía a Estados Unidos, porque creo que el padre de ambos le habían nombrado diplomático turco en Estados Unidos, embajador turco en Estados Unidos. Pues aparentemente esos señores eran bastante duros negociando y Steve Ross, que era el presidente de Warner, se había cansado y le dijo: ¿qué queréis? ¿Qué queréis para vendáis Atlantic Records? Y ellos dijeron: queremos un equipo de fútbol. Y entonces pues Steve Ross les crea literalmente el cosmos, o sea, crea un equipo, claro. Imagínate, no les pidieron una franquicia deportiva, no les pidieron a los Rangers o a los Knicks, sino que un equipo, pues cualquier equipo, el cosmos, ¿no? Que empieza como un equipo ahí un poco de poca monta, pero que poco a poco pues va levantando el vuelo. Exacto, además un Cosmos que, bueno, lo iban a llamar de diferentes maneras, había muchas opiniones encontradas en ese momento sobre, deberíamos llamar esto, lo otro, los New York Lovers, los New York Blues, había varias opciones y al final lo acaban sometiendo a una votación, bueno, un poco más preparada que el wrestling, según estaba documentándome, en la que termina saliendo, entre comillas, el nombre de New York Cosmos, no tanto como el cosmos, el espacio, sino cosmos como diminutivo de cosmopolitas, como los Mets de metropolitanos, pues el cosmos de Cosmopolitans, Cosmos. Y ahí es donde pues empieza a rodar poco a poco ese gran intento de que el soccer funcione, ¿no? Como, bueno, las dificultades iniciales, al final de estar ya en un gran mercado como es Nueva York, tener pues la afición en el sentido de, bueno, el soccer pues conocido, mucha inmigración, como comentamos, es al final deporte en el que Estados Unidos pues ha hecho cosas en los mundiales, que ha tenido su presencia, pero que en este momento, como decías ahí, Sergio, está a la sombra de los otros 4 deportes que han podido aprovechar la ola de la televisión y está ahora mismo rezagada eso en quinto lugar, digamos, en el país. Sí, yo creo que ni siquiera en quinto, no sé qué podría haber en aquel momento, pero vamos, que el fútbol... Igual estamos por detrás del lacrosse. Igual sí, ni se planteaba, yo creo, una liga profesional de soccer, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, de ahí es donde pues ellos van a intentar promocionar el deporte, a veces con mayor éxito o no, pero que al final no va a conseguir, digamos, saltar hasta a la primera plana, que es lo que quería realmente pues Warner en este caso, hasta que son capaces de convencer a Pelé de que se vaya a Estados Unidos a jugar. Exacto, sí, porque los hermanos, los 2 turcos estos, los hermanos Ertegun, creo, si no me equivoco, acuden al Mundial del 70, que ocurre en México, y ahí empieza pues un poco ese germen, esa idea de que, pues esto, de intentarlo en Estados Unidos de alguna manera, y de ahí pues llega luego la conexión, ¿no? A Pelé. Es como, vale, ¿cómo podemos hacer, digamos, con toda la distancia que nos sacan ya los demás, no tener ningún tipo de liga seria, estructurada, ni contratos de televisión? ¿Cómo podemos intentar darles caza? ¿Cómo podemos dar un salto realmente extraordinario, exponencial, en el que podamos ser, digamos, actores, jugadores legítimos en este juego de los diferentes deportes que hay en Estados Unidos? Y pues a alguien se le ocurre la idea de Pelé, un Pelé que ya estaba terminando su carrera, entre comillas, que ya, bueno, se había retirado de Santos, que nunca se había marchado de Santos, como ya sabrá toda la audiencia, bueno, por ser declarado patrimonio nacional, tesoro nacional en Brasil, y al final es gracias al Cosmos y a las conexiones políticas y, bueno, el poder político que podía ejercer Estados Unidos, en este caso Stephen Ross, para con la presidencia de aquel momento en Estados Unidos, y luego ahí sobre lo que era pues la presidencia o dictadura de Brasil de la época, y es lo que provoca que Pelé finalmente, ya en los últimos años de su apogeo, pueda salir en dirección a Estados Unidos a ser el mesías del soccer en Norteamérica. Sí, pero también la bolsa de dinero, como lo reflejan los Simpsons, que le ponen a Pelé. Sí, Stephen Ross vino ahí, mira, o sea, porque le ofrecieron, creo que eran 2 millones por 3 años a Pelé, y Pelé dijo, no, 5 por 2. 5 millones, sí. 2 años, eso me suena a mí mejor. Y claro, pero Stephen Ross lo tenía tan entre ceja y ceja
que le dijo al abogado que fue a negociar a Sao Paulo, a Brasil, a Santos, pues lo que quiera se lo damos. Y se lo dieron y al final todo se encajó para que esto se materializase. Es complicado porque al principio es lo que decías tú. Pelé tuvo que retirarse antes para que se pudiese incluso negociar, porque Pelé no podía salir del país, no se traspasaba Pelé. Y en un principio, lo que decías de la influencia política en este caso, ¿no? Es una época de Operación Cóndor, los americanos están creando sus pequeñas dictaduras en Sudamérica. No me digas, eso nunca ocurrió. Tienen muchísima relación con los Estados Unidos, la dictadura militar, ¿no? de Médicis en ese caso, y hay una injerencia directa tanto de Rockefeller, ¿no? que era el secretario de Estado, como de Henry Kissinger, ¿vale? que es quien negocia literalmente con la dictadura, les insinúa que sería bueno para las relaciones brasileño-americanas el hecho de que Pelé pudiese jugar en Estados Unidos y esas cosas, ¿no? De esa manera que... Promover la imagen de Brasil en Estados Unidos, supongo que también les interesaría hasta cierto punto. Claro. Sí. Una manera que probablemente solo Henry Kissinger sabía negociar, ¿no? Y ahí es donde se abre un poco el tema de la negociación económica, que tampoco es fácil, porque Pelé ya sabemos que era una persona que le gustaba el dinero, una persona que además había pasado por... digamos, negocios fallidos, se había arruinado un par de veces, con lo cual él quería el dinero y lo quería asegurar, ¿no? No sé cuál era la cantidad de dinero, no recuerdo si eran los 5 en 2 años, pero una cantidad enorme, fuera de mercado, tanto en Europa como en cualquier deporte americano. Y al final lo que hizo Warner fue firmarle el contrato que quería Pelé como jugador y luego firmarle, no sé si otros 5 años, como embajador de... Y luego creo que tenían sus derechos de imagen, no sé, o eran 14 años, alguna burrada, sí. Firmó 2 contratos discográficos, Pelé, con Warner, y sacó un par de discos, publicitó absolutamente todo, Pepsi, automóviles Ford, un poco de todo, ¿no? Su propia marca. Pelé nunca le tembló el pulso para eso, ¿eh? No, vamos, y a él esas cosas le encantaban, con lo cual... lo más difícil ya estaba hecho, creo yo, que era llevárselo. Luego, bueno, la evangelización, pues ya fue un poquito más tarde. Pero sobre todo ese momento de llevarte al jugador más conocido del mundo, a Estados Unidos, a un sitio donde no se sabía ni que jugaba al fútbol, pues es un golpe de... Porque en aquel momento no existe Maradona, no existe nadie de los que han llegado después. Pelé era realmente la primera súper estrella del fútbol, David. Y no solo eso, la primera gran marca futbolística. Porque si bien había habido jugadores que habían hecho anuncios y demás, como decía Sergio, Pelé se convirtió en un hombre anuncio que sacó discos de música, videojuegos, participó en películas. La marca Pelé fue... Sin Pelé, sin esa marca Pelé, no hubiese existido Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo y todos esos. Fue el Michael Jordan de la época. La primera gran de la época. ¿Cómo, perdón? Que también es la primera gran figura de Puma, de la marca Puma. Sí. En el Mundial de México, siempre tenía ese detallito de atarse la bota justo antes de que empezase el partido, y ahí la cámara hacía zoom y se veía perfectamente a Pelé con sus botas Puma justo antes, ¿no? del inicio de los partidos, y era una manera que él tenía de sacarse esas perrillas extra. Es curioso, eso es curioso porque Maradona en los 90 en Argentina tenía, obviamente Maradona usaba Puma como usaba Puma Cruyff o como el propio Pelé, y estaba discutiendo cuando volvió a Boca el tema del patrocinio, de cuánto le iba a salir a Puma que Maradona luciese sus botines, como se dice en Argentina. Como no llegaban a un acuerdo, Maradona lo que hizo fue un par de partidos no usar botines Puma, sino negros, o incluso en algún partido usó Adidas, y después negociaba por el momento de atarse las botas. Él salía del vestuario con las botas desatadas, llegaba al centro del campo y ahí se agachaba para atársela y aparecían todos los fotógrafos. De esa manera Maradona hacía que le pagasen más por el patrocinio.
Estrategia inventada por O'Reilly. Y muy bien Puma, hay que sacarse el sombrero con Puma, que no nos paga, ojalá nos pagase, pero Pelé, Cruyff y Maradona, Puma. Y si no me Para equivoco, ser Neymar. el hermano pobre de Adidas, o sea, el impacto que Sí. consiguieron tener en fútbol en esos años Sí. es fuerte. Sí, Sí, muy fuerte. Y Kempes en el Mundial del 78. también. ¿Y Neymar puede que use Puma o estoy muy confundido? Usa Puma ahora, Usa sí. Puma, ¿no? Sí, también. Sí. Y Mataus en el Mundial de 90, que fue la gran figura, también Puma. O sea que acertaban bien, acertaban Sí. a quién poner los cuartos. Efectivamente. Y pues eso al final la marca Pelé, que además sonóricamente Pelé tenía una sencillez y una facilidad para representar esa gran figura, tenía pues nombre de digamos persona, jugador exótica fuera de lo que eran las fronteras de Estados Unidos. Sonaba, pues, este es un jugador de fútbol que se llama Pelé, todo la sonoridad y lo que era pues la marca realmente caló con fuerza en Estados Unidos, la tilde sobre la E. Y luego pues ahí pues, todas las marcas, ¿no? Al final no dejaba de ser pues un proyecto propulsado por Warner Communications, que tenía pues televisión, las discográficas, Atari, las consolas Atari también con el tiempo, que luego sería relevante en lo que es digamos el final del New York Cosmos. Pero pues al final lo que era para que el soccer funcionase, pues llega Pelé y es lo que realmente hace que todo empiece a ganar velocidad. Que bueno, cuando llega Pelé todavía están jugando pues en un campo no abandonado, pero bueno, un campo de 3 al cuarto por ahí en Long Island, que estaba en tan mal estado que antes de llegar Pelé lo pintaron de verde, literalmente el césped de verde para tapar las manchas marrones. Que se mete en la tele, ahí bien. Sí. En el estadio, en el Estadio Centenario de Uruguay hace poco, no me acuerdo para qué partido amistoso o de eliminatorias, pintaron el césped también de verde para tapar las calvas. Bueno, claro, hay que dar trabajo a los pintores. Sí. Claro. De hecho contaba Pelé que después de su primer partido en el estadio de Randall Island, que llegó al vestuario y vio que tenía los pies verdes y pensaba que eran hongos. Y fue y le dijo al presidente del Cosmos que era yo no vuelvo a jugar aquí, ¿eh? Lo más importante son mis pies y ¿qué mierda es esta? Exactamente, y le tuvieron que contar la movida y el tío se volvió loco y dijo que estáis colgados. Llevadme donde queráis porque estáis colgados totalmente. Y fue el momento ahí donde un poco despegó el tema, porque se televisó en directo el debut de Pelé para todo el país. O sea, no sé si fue la NBC la que lo televisó. Y a partir de ahí como que hubo un pequeño boom y la gente empezó a seguirlo. Porque ¿quién es este tío? O sea, a los americanos al final les encantan las grandes estrellas y les encantan los ganadores. Y a eso había poco que le ganase a Pelé. Y era un jugador que cobraba más que las grandes estrellas del deporte americano, ¿no? Salía un dato, no sé si cobraba, no sé si es como 10 veces más que Hank Aaron, me parece, en aquel momento, ¿no? Que era pues, una de las grandes figuras del béisbol. Y bueno, que suele llamar la atención a los Yankees. Y dijeron, bueno, vamos a ver qué hace este señor, vamos a darle una oportunidad. Y a partir de ahí es donde empieza pues la liga a ganar un poco de tracción, ¿no? Es decir, bueno, el circo de Pelé. Bueno, vamos a empezar por ahí. Y luego ya cada equipo quería tener su pequeño Pelé, ¿no? Exacto. Y es curioso lo que mencionas a la comparación con el béisbol, porque hay un reportero de la época que se llama Dick Young, que escribía, si no me equivoco, para el New York Daily, que se presentó a la presentación de Pelé, donde había periodistas de todo el mundo, y de alguna forma estaba pues incordiando desde atrás de la sala de esto es una vergüenza, os estáis cargando el deporte norteamericano, porque esto no dejaba de ser como una invasión. Y este Dick Young, que era sobre todo pues, escritor de béisbol, reportero de béisbol, lo consideraba como estos vienen, esta gente de fuera, no vamos a decir lo que pensaba Dick Young, que se pensaba cosas un poco más feas, pues se nos viene aquí a robar el béisbol y todo, esta gente, y al final, bueno, o sea, luego le lleva, creo que a los meses consigue que Pelé vaya con él a un partido de los Mets. Sin anunciarlo, la gente se da cuenta que Pelé está en la grada y el partido lo tienen que parar porque se convierte en un problema de seguridad que toda la gente quería acercarse a
a Pelé y se cuentan en el documental Once in a Lifetime del New York Cosmos cómo ese fue el momento que le partió el corazón a Dick Young y que de alguna forma fue un nuevo punto de exclamación de que, vale, el soccer ha desembarcado en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y es el momento en el que, bueno, claramente se ve que puede haber un futuro. De hecho, al poco tiempo, creo que es la segunda temporada de Pelé, ya llega George Best a jugar a Los Ángeles y empiezan a llegar, bueno, a los aztecas de Los Ángeles, bueno, típicamente azteca, Sí, la ciudad de Los Ángeles, y suponemos que para intentar llegar al mercado latino, ahí, ¿no? El mercado mexicano, y ya empiezan a llegar estrellas un poco pasadas de años, ¿no? Pero nombres importantes. Rodney Marsh llega también pronto a Tampa Bay, si no me equivoco, Eusebio, que de hecho gana el campeonato en el año 76, me parece, con Toronto. Y ya Rodney Marsh con Tampa Bay en la primera final que juega Cosmos de la NASL, juega contra Tampa y gana los Tampa Bay Roadies de Rodney Marsh al New York Cosmos de Pelé. Sí. Entonces, bueno, ahí ya se ve un poco por dónde va el negocio, ¿no? Hay que traer un par de estrellas, un par de jugadores que atraigan a la gente y a partir de ahí, pues, seguir montando el asunto, que siga creciendo la liga poco a poco y luego, sobre todo, buscar ese contrato televisivo, ¿no? Que va a llegar, pues, en el año 78, me parece, 78, 79, creo. Es decir, ya Pelé no está en el Cosmos, ya se ha retirado, ya ha ganado su campeonato en el equipo en el que ya estaba Beckenbauer, ya había llegado Giorgio Chinaglia también, ya había fichado a Carlos Alberto, ¿no? Y que era un equipo que eran los Rolling Stones, básicamente. Chinaglia y Pelé se llevaban horrible. La historia de Chinaglia es tremenda, ¿eh? En el documental es un personaje, pero demencial. Es un personaje que se merece una película y una serie para él mismo, o sea, es increíble. Ya lo que era en Italia, ¿no? Con la Lazio de las pistolas y todo el tema, que se llevaban a matar y fueron capaces de ganar la liga. Y luego en Estados Unidos es que hace un poco lo que quiere. Llega a ser presidente del Cosmos, de hecho. Sí, presidente del Cosmos, porque desde su llegada se convierte David en amigo íntimo de Steve Ross, del dueño mandamás de New York Cosmos. Sí, como decían, esos Cosmos fueron los primeros galácticos. Es el primer equipo que aglutina tantas estrellas de ese en todo calibre. El mundo, en realidad, ¿no? Porque piensas, va en Europa algunos equipos, en Madrid, ¿no? El pero, primer digamos, Madrid, pero con estrellas tan pomposas, ¿no? Y juntadas de manera tan concentrada. Sí, y es una estrategia la que se intentó hacer en Estados Unidos y en el Cosmos, que después se repitió en otras ligas. Con la liga norteamericana en los últimos años, con la liga india, que hubo hace unos 5 o 6 años que empezaron a llevar figuras. Hubo un montón de países que intentaron eso y en todos los casos terminaron fracasando. Las ligas terminaron desapareciendo, no, pero hundidas en el olvido. Yo creo que ahí también influyó que fuesen los primeros porque en Estados Unidos no había límite de extranjeros y en el resto del mundo sí. Entonces ellos podían fichar pues cuantas figuras quisiesen, tenían el músculo financiero de Warner detrás, entonces estaban firmando unos contratos absolutamente fuera de ninguna competición, ¿no? Los clubes europeos no podían competir con ellos. Es cierto que Pelé se va un poco ya después de retirado, ¿no? Pero Chinaglia llega con 28 años, creo. Sí. Y es internacional con Italia, acaba de ganar la liga con la Lazio, Beckenbauer llega con 31 años, o sea... ¿Ves también? Acaba de ganar el Mundial del 74. Sí, el 74. 77 y eso, claro. Acababa de ganar tres Copas de Europa seguidas. Claro, las tres Copas de Europa del Bayern, claro, sí. Y se va con 31 años, es un jugador que está todavía en muy buena forma. Igual que se va Cruyff después a Los Ángeles, en este caso, que intenta fichar por el Cosmos, pero dice que el Cosmos juega en césped artificial y que él por ahí no pasa. Que era el Henry de la época. Henry, cuando fue a la MLS, también dio mucho por saco con lo de que yo no juego sobre césped artificial. Sí. Y bueno, todas las grandes figuras que se van para allá, también muchos jugadores más jóvenes que a lo mejor no por el nombre los conocemos, pero que en ese momento no estaban
digamos, en su mejor momento todavía, ¿no? En la NASL juega Peter Beardsley, por ejemplo, ¿no? Que luego va a ser un gran jugador de la selección inglesa del Liverpool. Grovelar anda por allí, Romerito, que luego juega en el Barcelona. Barça, que sean muy jóvenes, porque es una manera de hacer dinero. Trevor Francis jugaba todos los veranos allí. Era hacer las Américas, literalmente. A ganar el dinero que no ganaban en Europa, básicamente. Entonces jugaban 12 meses al año. Trevor Francis, si no me equivoco, se iba a Detroit, jugaba con los Spurs. Que fue Detroit, sí. Y jugaba allí en el Silverdome, que estaba absolutamente vacío. Y hay unas imágenes increíbles, siempre hay fotos, cuando uno pone Trevor Francis Express o Detroit, todas las fotos son de Trevor Francis en un estadio gigantesco, obviamente, vacío, y jugando con unas... Un estadio gigantesco vacío, sin techo, ya impresiona, pero cuando es un dome y es en plan, hay como un eco ahí, es brutal. Tiene que ser increíble. Y creo que en fútbol ya hay algún partido de Express y es que rebota, tío. Es que se escucha cómo hablan los jugadores. Y los ves a todos jugando ahí, que una cosa que me llama siempre mucho la atención, jugando con sus Adidas Samba, que ahora las lleva todo el mundo ahí de calle, y ellos jugaban con ellas en el AstroTurf que se utilizaba en aquel momento, que era puro cáncer bajo los pies, pero sí, era un producto curioso la North American Soccer League. Sí, absolutamente. Y al final, claro, hay esa progresión que experimenta el Cosmos, que al principio no están preparados de alguna forma. Meter a Pelé algunos jugadores más o menos hicieron carrera y fueron todos los años en el Cosmos, pero era Pelé aterrizar en un equipo semiprofesional como mucho. Y luego pues eso llega Quinaglia, Beckenbauer y luego Carlos Alberto, que ya es como la joya de la corona y que les establece y les convierte ya en el equipo definitivo de Norteamérica. Y eso, los Rolling Stones, que pues, lo comentan tanto periodistas como directivos del club, toda la gente involucrada, que eran pues un circo ambulante, los Rolling Stones, como decía Sergio al principio, porque eran algo pues eso tan único, incluso en comparación con el resto de deportes estadounidenses, que no había ningún otro equipo en ninguna de las otras grandes ligas que existiese de esta manera tan de pues como si fuesen estrellas de Hollywood jugando al deporte. Los Harlem Globetrotters es lo que más se parece en el sentido de viajar por todo el mundo, disputar amistosos, lucir a sus estrellas y dar espectáculo. Es lo más parecido que hay. Sí, de hecho, convirtió Nueva York ahí un poco en la ciudad del glamour del fútbol, porque todos estos partidos de las estrellas, los partidos especiales de UNICEF, todo se jugaba en el estadio de los Giants, porque ahí está uno de los detalles del Cosmos, ¿no? Que juega en el estadio más grande de Estados Unidos, que es el estadio de los Giants, y lo llena. Es el primer equipo en llenar el estadio de los Giants, no los Giants. Entonces, ahí está el gran mérito, ¿no? Lo que los convierte en algo especial. Meten 79.000 personas, 80.000 personas en el Giant Stadium y que luego, eso, que cada creo que fue UNICEF, si no me equivoco, durante unos años, tras el Mundial, en diciembre de año de Mundial, se celebraba pues un partidos de las estrellas, un All-Star Mundial. Y se jugaba en Nueva York normalmente. El del 82 se juega en Nueva York y el del 78 creo que también. Y el del 86 se juega en Los Ángeles, en Pasadena, que es donde se juega Europa contra América. Y ahí Maradona da otro recital. Pero sí que son cosas que Estados Unidos adopta y que casi impone al resto del mundo. El resto del mundo está encantado, están locos por la música, de seguir el rollo a los americanos, porque los americanos saben vender un deporte, ves las camisetas y son totalmente diferentes de las que se usaban en Europa, llevan los números, llevan los nombres en la camiseta, tienen los penaltis estos aquí que se tira un poco la remanguillé, el sistema de competición es muy diferente. Yo recuerdo que el sistema de competición era los playoffs eran a doble vuelta, es decir, jugabas en un campo y luego en otro, y dependía de quién ganaba más partidos. Si se empataba, se jugaba una prórroga para ver quién ganaba el segundo partido. Y si coincidía que dos equipos diferentes ganaban los dos partidos, se jugaba un mini partido después. Es decir, que si tú ibas al partido de vuelta, entre comillas,
y todo salía bien, podías pasarte 3 horas viendo fútbol. Porque si no, no les compensa a los americanos. Los americanos necesitan tiempo para comer sus hamburguesas y sus cosas. Sí, sí, o sea, con los partidos de béisbol hoy en día en playoffs, o sea, entre que no hay reloj y pueden, o sea, alargarlo todo lo que les sale de las narices, tienes partidos de 5 o 6 horas, que vale, por lo menos en playoff hay algo en juego. Cuando es 162 partidos de temporada regular y empiezan a irse los partidos a 4 horas, eso sí que es duro. Pero sí, tenían esa dinámica. Para aguantar todo eso, ¿eh? Sí, totalmente. Eso. Sí, y claro, pues eso, de ahí luego esa pequeña historia, el último año de Pelé, que pues quieren ganar el título, que Pelé juegue su último partido proclamándose campeón, y comentan periodistas como no era solo una narrativa que el club o la prensa había creado alrededor de esto, sino que legítimamente los jugadores querían que Pelé pudiese retirarse de esa manera, levantando el trofeo y demás, y es algo que terminan consiguiendo, con su cierto drama al final, pero tiene ese final de película en Estados Unidos, el título de Pelé con el Cosmos. Es que al final, para todos los que están a su alrededor, lo que gane Pelé es lo que ganan ellos, es decir, ya no es solo jugar, sino ganar con él, es un momento que queda para toda la vida, claro. Sí, dando la vuelta, como en el 70, en alza, sin camiseta, brazos son fotos muy icónicas. Sí, lo que pasa es que, claro, son fotos después de ganar la Nassel, que no vale prácticamente nada. Pero bueno, es una buena despedida para un astro como fue Pelé. Sí, ganaron si no me equivoco, esa final o sea, que en la que se proclaman campeones, contra el Fort Lauderdale Strikers, perdón, un equipo al que yo muchos años después, David, vi jugar en directo un partido de Copa en el campo de Chicago Fire. No te imaginas qué equipo, o sea, si ya la MLS es lo que es, un equipo de la NASL del año, no sé, 2016 o algo así que jugaron, o sea, eran malos pero con ganas, ¿eh? No te imaginas lo que era ver eso. Hace unos días se viralizó un tuit de un partido en Estados Unidos donde la cancha era un partido, no sé, no era la MLS, era no sé si la NASL o un equivalente, jugaban los Strikers de no sé dónde. No sé el nombre. No. De Fort Lauderdale, sí, norte de Miami. Sí. Puede ser eso. Bueno, la cancha era una cancha de fútbol compartida con una cancha de fútbol americano, donde el área pequeña estaba pintada de color violeta porque coincidía con el área de touchdown del fútbol americano. Y entonces el arquero tenía la mitad del área pequeña violeta, la otra mitad, obviamente, del color del césped normal, y después muchas líneas. Yo no sé cómo alguien puede ser capaz de jugar al fútbol así. Como nosotros cuando jugar al fútbol con los amigos, ibas a pista de instituto, todo, balonmano, baloncesto, todo junto y da igual. Pero es ridículo, es ridículo. Y además en un lugar como Estados Unidos preparado para hacer estos cambios de césped, de estadio, a ver, lo que pasa, hacen los cambios y tal cuando les merece la pena, por 4 matados que van a jugar al soccer, vamos aquí a cambiar todo el césped. Sí, pero si el día antes en ese estadio hubo lucha libre, seguramente dejan el ring en la mitad en el centro del campo y juegan igual al fútbol. Sí. No, ya, pero bueno, yo... Claro. Sí, exacto. Y bueno, pues hay esas pequeñas historias, la llegada también de Beckenbauer, que en su caso también sentía como mucha motivación por el proyecto. Y por el dinero. Y por el dinero. También, obviamente. El dinero lo primero, pero después del dinero, véndemelo un poco más. A ver, ¿con qué me va a reportar a mi legado y, digamos, evangelizar a Estados Unidos? Tampoco, no te están llevando a, yo que sé, a Papúa y Nueva Guinea al fin del mundo. O sea, es como, mira, aquí Estados Unidos, todo... Era, si en Papúa Nueva Guinea había 2 turcos que querían tener un equipo de fútbol y tenían dinero para pagar, el Cosmos hubiese existido en Papúa Nueva Guinea, no tengo dudas. ¿Seguro? No, sí. Decía Beckenbauer que una de las cosas que más le atraían era el hecho de poder caminar por la calle sin que lo reconociese nadie. Claro. Que él iba por Nueva York y no lo reconocía nadie y que eso era como recuperar su vida. Y que cuando fue a jugar contra los Strikers precisamente, Gerd Müller jugaba allí, ex compañero del Bayern. Y decía lo mismo, que vivían la vida, porque en aquel momento en los Strikers jugaba la delantera, era Gerd Müller, George Best y Teófilo Cubillas, eran los 3
Que es una delantera buena, está bien. Entre los tres, Bueno, sí, un poquito. entre los tres tendrían 100 años, pero bueno, bien. Y decían que estaban encantados que se iban a la playa, que podían estar tumbados todo el día en la playa, ir a un bar y pedirse una cerveza y nadie los conocía, y eso es una maravilla, decían. Que supongo que es algo que se valorará mucho en Estados Unidos si eres una figura del fútbol. Yo creo que a día de hoy incluso por ahí puede ocurrirle lo mismo a los jugadores. Sí, la anécdota más reciente que recuerdo un poco explicar esta misma sensación fue Thierry Henry, también lo antes mencionado, cuando va a jugar New York Red Bulls, que podía ir en metro por Nueva York y algunos le reconocería obviamente porque es Henry, pero la mayoría no, y también es eso, un poco poder vivir en sociedad sin, digamos, la presión pues que será vivir en Barcelona, Londres, o que es cuando eres una superestrella del fútbol en Europa. Es una dinámica muy, muy divertida. Igual, curiosamente, todos estos jugadores cuando finalizaron su contrato se fueron de New York. Sí, claro. Porque quizás, imagino que al final no tiene pinta, la motivación económica no. Tiene pinta de una ciudad complicada para vivir. Claro. Es una ciudad complicada para visitar en general. A mí, yo cada vez que iba me agobiaba totalmente. O sea, imagínate vivir allí todos los días. Olvídate. Sí. No debe ser muy distinto a Buenos Aires. En cuanto a psicosis colectiva. Vermont sí que sí. O sea, si Sergio estaba comparando Vermont con Nueva York. Bueno, claro. O sea, sí. Eso sí que es distinto, pero sí, claro. Con Buenos Aires menos, pero sí, es una ciudad, sí, o sea, muy concentrada. Si te gusta ese rollo te encanta, pero si no, sí, puede ser duro. Y bueno, llega la retirada de Pelé, como comentabas antes, Sergio, llega por fin la oportunidad de tener un contrato televisivo a nivel nacional, que era un poco lo que pues al final marcaba la diferencia entre los que lo conseguían y los que no, los deportes que tenían éxito y los que no, y tuvo ese año la NASL de televisión. Y luego, no recuerdo quién lo comentaba en el documental, pero mencionan como la estrategia no fue la mejor a la hora de estructurar cuántos partidos se televisaban, porque se sobretelevisaron los partidos y hizo que, pues bueno, pusiesen partidos en julio, pues cuando todo el mundo de vacaciones, nadie estaba pendiente, y de alguna forma fracasó porque no se hizo con el suficiente cuidado, la suficiente precisión para que algo tan, entre comillas, ambicioso pudiese ser algo que perdurase más allá de una sola temporada. Sí, en el documental creo que el que lo decía era un director de... Un directivo, pero no recuerdo el nombre. De BBC, no me acuerdo cómo era, y decía que el fútbol no fracasó, sino que lo programaron, tal como lo programaron, estaba destinado a fracasar, porque partidos a las 12 de la mañana en julio... que eso obviamente no lo va a ver nadie, y que al final lo que miran las televisiones y los directivos son los ratings, ¿no? La cantidad de gente que lo ve. Si no lo ve gente, pues da igual el producto que tengas, no vas a ningún lado. Y además el fútbol no es como otros deportes norteamericanos, es un deporte que si no eres hincha del equipo que estás jugando, puedes soportar un 0-0, puedes soportar 2-0-0, pero ya el tercer 0-0, si no eres muy fanático, ya dices, no quiero ver más esto. Y los aficionados neutrales, lo mismo, no es un deporte atractivo para los norteamericanos porque no hay muchos puntos, puede haber 10 partidos sin ningún tipo de jugada espectacular, y eso los cansa. Nosotros lo soportamos porque tenemos... descansos también. Exactamente. 46 continuos. Exacto. El fútbol está en esa época, para mí estaba condenado a fracasar en Estados Unidos por una cuestión cultural más que deportiva. Sí, aunque tampoco, no estoy, o sea, hasta cierto punto sí, pero no sé cuánto hasta cierto punto es lo que comenta Sergio, digamos en esencia la inercia de todos los deportes, porque yo he escuchado mucho en Estados Unidos, no, es que el soccer es muy aburrido. El béisbol tiene éxito y a mí me gusta el béisbol en playoff, pero no me puedes decir 100 partidos en un momento que no pasa nada, o sea, cuando gusta el béisbol. Por eso yo siempre creo que al final mucho de lo que ocurrió, pues al final fue un poco inercia de que un deporte toma popularidad y al final eso se va retroalimentando con decisiones y, digamos, suerte en los momentos clave que hace que una cosa crezca, ¿no? El hockey, que antes comentábamos con Sergio, sí es más intenso, tiene más acción constante, pero la estructura es casi la misma. Claro, pero de deporte. El béisbol, el hockey y el fútbol americano, para los norteamericanos tiene el componente que tiene para nosotros el fútbol. Si tú eres de los Yankees,
vas a ver a los yankees siempre, sean divertidos o aburridos los partidos, porque te consideras un yankee, naciste ahí, es el equipo de tu barrio, de tu ciudad, los aman, los sigues. Vale, pero por ejemplo, pues yo qué sé, en hockey había los 6 equipos originales que se remontan a principios del siglo pasado, pero tuvieron que hacer la expansión un poco en esta misma época del Cosmos y tal, que se van fundando equipos a lo largo del país y consiguen tener más calado, más... Igual el béisbol no es la mejor comparación porque sí que tienes muchos equipos que tienen 100 años de historia y eso quizás sea el equivalente más directo, pero el hockey sí que es un deporte que también es muy notable cuánto éxito ha llegado a tener, incluso pues llegando a mercados donde nunca nieva, donde, o sea, no debería funcionar y digamos quizás algunas decisiones estratégicas y de que pudieron ser siempre una misma liga, que no hubo que como empezar, volver a parar, reiniciar, que hicieron que al final el soccer por diferentes factores se quedase rezagado. Te pongo un ejemplo. Perdón, Sergio, dime. No, que la liga se aumentó de número de equipos demasiado rápido. Se crearon equipos en mercados que no tenían ningún futuro. Había demasiados jugadores de calidad dudosa. Yo no hace tanto creo que compartí en Twitter pues el documento en el que se aprobaba la expansión de la North American Soccer League para los siguientes 10 años, hasta el año 88 creo que es, algo así, que es algo que nunca se llevó a cabo, pero que planificaba qué equipos iban a aparecer, a desaparecer, qué mercados iban a dar. Y es un documento de PDF que son 15, 16 páginas, algo así. Y es muy interesante ver cómo pensaban, ¿no? Y cómo había claramente una intención de cortar ya a finales de los 70, cortar ciertos mercados. Es decir, no hacemos nada ahí, córtalo. No tiene sentido tirar dinero en ese sitio, en Alberta, por ejemplo, ¿no? En Edmonton, Calgary, San Antonio, Jacksonville son nombres que se mencionan. No pintamos nada, vamos a reservar ese dinero para cuando haga falta, que luego hizo falta y no hubo inversores, ¿no? Entonces, sin embargo, a finales de los 70 a inicios de los 80, lo que sí hay, y esto va muy en la línea de lo que estábamos hablando de qué tipo de deporte le gustan a los americanos, sí hay la creación de la Liga de Fútbol Indoor, de la North American Soccer League, que luego habrá otra que es la Major Indoor Soccer League, que es la que realmente va a tener... Y luego hay otra ahora que es legado de esa, que es la Major Arena Soccer League o algo así. Pero en la... Sí. Y esa tiene muchísimo éxito. Pero muchísimo éxito. De hecho, sí, muchísimo. Los partidos son muy divertidos. Hay canales en YouTube enteros que te ponen ahí partidos y los partidos son muy, muy divertidos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan acción continua, necesitan ida y vuelta los americanos, o necesitaban en aquel momento. Y lo que decías de los lugares que no era rentable, en el fútbol español, pongamos, los equipos siguen existiendo aunque no sean rentables, porque no se busca lo económico. Tiene algo más que trasciende, algo más cultural. Por ejemplo, el Celta de Vigo es un equipo que no gana nada, nunca va a ganar nada, y ahí está existiendo. La gente no va al estadio y ahí está existiendo el Celta de Vigo. En Estados Unidos ya hubiese desaparecido hace mucho tiempo. ¿Tú crees? Sí. Igual de no me digas que eres del Celta. Más del Celta que del Depor seguro. Bueno, pero mira, por contacto con deportivistas, me pasa igual que con los de los Patriots. Es verdad, los deportivistas son muy pesados y eso yo te lo concedo. Ojo al detalle de son. Yo soy de Boca, pero yo soy bostero, yo soy de Boca, lo que pasa que él es de Boca. Me gusta el juego del Deportivo Celta porque anima un poquito. Pero a lo que iba, y hablando del Deportivo y Celta, fue el derbi hace unos días entre el Deportivo y el filial, que no es un derbi, y el filial del Celta, que es una vergüenza para el Deportivo que su derbi sea contra un filial, y el estadio estaba lleno. Sí, es una pasada, a día de hoy la fidelidad de la afición del Depor es muy buena. Y aquí, aparte de aquí, por ejemplo en Galicia, decimos que al Depor le vino muy bien, o le ha venido muy bien pasarse todos estos años un poco ahí en el infierno, porque ha limpiado mucho aficionado de pega
en las gradas. Pero voy a decir algo. De verdad. No, yo para mí no, y voy a decir algo que es polémico. Yo tiro más por el Depor que por el Celta, pero para mí esto de los últimos años del Deportivo, de hacer bandera con ir al estadio aún estando en Primera Federación, para mí le hace mal al club y hace que mucha gente vaya al estadio, no para alentar el equipo, no porque le guste el fútbol, no porque le guste el equipo, sino para decir, nosotros estamos aquí. Es lo que se conoce en Argentina como la cultura del aguante. Yo como aficionado soy protagonista. No me importa el fútbol, yo soy protagonista porque voy a todos lados con el Deportivo. Y es como que se pierde un poco el objetivo de fútbol y pasa a tenerlo la afición, que para mí no es protagonista de los partidos. La afición no juega. Yo no tengo esa impresión, entiendo lo que dices, pero no tengo esa impresión. Yo sí, porque tengo muchos amigos del Depor. Opuesta Yo tengo muchos amigos del Depor, me muevo en círculos del Depor obviamente por amistad, porque viví en Coruña y la mayoría de mis amigos son de ahí. Usabas las estación de autobuses de Coruña hasta que empezaste a ganar dinero, era la historia, ¿no? ¿Cómo? No. No, o sea, esto lo explicamos en el episodio de Billy Mitchell, que ibas a las recreativas de la estación de Coruña y hasta que un año dejaste de ir a la estación de autobuses. Yo entendí exactamente. Que bueno, ahora ya irías en helicóptero. No, pero eso todos cuando tenemos 20 años, 21 años, 22 años, no tenemos coche, nos movemos en bus y en tren. Yo por lo menos. O sea, te compraste ya el Maserati cuando... No, Maserati no, pero el típico coche usado de segunda mano que uno tiene la fortuna. De Pandiani se compró. Exactamente. De Pandiani. Bueno, pero sí. Pero siempre tengo que tirar un comentario. Es como lo de San Paolo y el Celta, son lugares comunes. La gente que me sigue quiere escuchar eso. Lo hago para darles el gusto. Es parte del producto. Si fuese al revés. Yo creo que te metes con ellos más que con River, siendo el enemigo natural. No, pero porque mi público es español. Pero si tú fueses del Deportivo de La Coruña, yo ahora mismo estaría haciendo cosas a favor del Celta. Estaría diciendo cosas a favor del Celta por hacer el juego. Sí. Pero bueno, no, así como el día que grabamos lo de usuario arroba, ¿cuántas veces dije que Chicago es mejor? 5. Sí. Algo así, sí. Bueno, ¿y cómo desaparece cuando no le vamos a retomar, cuando no le conceden, no pierde esto del interés y demás, cómo el Cosmos deja de existir? El Cosmos deja de existir porque un equipo, por muy equipo espectáculo que sea, necesita equipos contra los que jugar. Esto no es los Globetrotters, ¿no?, que juegan siempre contra los Generals y se sabe el resultado, sino que el Cosmos al final, a pesar de que se dedicaba a hacer giras y todo, tenía una competición y los equipos que jugaban contra él se empezaban a desmoronar, entre otras cosas porque no son capaces de seguir el ritmo de gasto del Cosmos. Es decir, los otros mercados no son capaces de seguir manteniendo a esas estrellas que vienen de Europa, que cobran bastante dinero y que no generan pues la atracción que genera el Cosmos. No llenan el estadio de los Giants, ¿no? Una pregunta. El primer problema. Una pregunta. En esa época, ¿existía algo similar o parecido al límite salarial que existe ahora? No. ¿En los otros deportes tampoco? El que tengo aquí colgado, David. O sea. No, pero en los otros deportes tampoco. En la NBA, que estaba empezando, en el fútbol americano y demás. ¿En qué momento? En los deportes americanos, yo creo que no. Nada. No sé. Diría que ahora me entra la duda. Sé que en béisbol a día de hoy sigue sin haber un límite como tal. En la NBA tampoco hay un límite como tal. Es decir, pagas una multa y es variable. Estrechando con el tiempo. Pero, o sea, creo que había ya también a partir de los convenios colectivos con los jugadores, había una cierta regulación general que hacía que nada se desmadrase como lo desmadraron en el fútbol para pues intentar pillar la estela de los otros. Okay. Claro, es que yo creo que, de hecho, la Major League Soccer, uno de los pilares sobre los que se sentó es el hecho de que no se podía repetir la locura de la American Soccer League. Entonces, ese es uno de los problemas, es decir, que los demás no fueron capaces de seguir el ritmo del Cosmos, que tenía pues una billetera infinita, mientras Warner estuviese bien. Pasa que Warner tuvo un problema, que Atari se pegó un castañazo increíble y básicamente se llevó a la compañía al tacho con ella. Entonces hubo que reducir gastos y tal, y sin el Cosmos la North American Soccer League pues no tenía mucho sentido. Ese es el inicio del fin.
Y luego hay Hay un último intento de salvarlo todo justo después, digamos, el camino a la quiebra de Atari, que es intentar que viniese a Estados Unidos el Mundial del 86. Hay, Steven Ross intenta, cuando Colombia se va a retirar, que a ver si conseguimos que el Mundial venga aquí, tenemos un último impulso económico de desarrollo de todo que puede hacer que esto llegue al siguiente nivel, y además es la idea de, bueno, somos el gran mercado por, entre comillas, colonizar del fútbol, etcétera, pero aún así no consiguen, digamos, imponerse en la puja, digamos, a México. Pero se lo aseguran para más adelante. Es como, sí, bueno, te lo damos ahora, pero... tanta distancia ya no tenía crédito para aguantar. Sí, totalmente. Es que, por ejemplo, yo creo que una de las cosas con las que no contaba Steve Ross era que Warner Communications no tenía tanto poder en la FIFA como podía tener Televisa. Televisa en la FIFA manda mucho aún a día de hoy. Y luego lo siguiente es que el proyecto que presentó Estados Unidos para el Mundial del 86 era un proyecto en el que no había estadios de fútbol. Y no había estadios de fútbol, era para jugar en estadios de fútbol americano, y incluía medidas de fútbol americano y césped artificial. Y eso en la FIFA, que probablemente si les hubiesen pagado algo o pagado más, hubiesen aceptado. Hubiese sido horrible. Abierto a negociar eso, abierto a negociar, y visto todo lo que han montado y dónde se jugaron mundiales y tal, pero no resultaría raro, pero sí que al final se aseguraron el 94, pero ahí, bueno, a Steve Ross no le dio tiempo de verlo, y el mundial de Maradona pues fue en México y no en Estados Unidos. Por suerte. En el AstroTurf, en el Silverdome. O gambeteando ingleses con todas las líneas de fútbol americano y el número de yardas. Hubiese sido horrible. Pero horrible. La pelota lisa. No. Y jugando todos en zapatillas, en tenis. No con botas. No, horrible. Gracias a Dios que son así. A David solo imaginárselo ya le está traumatizando. Sí, el ojo me duele. Al final son imágenes icónicas que nos hubiésemos perdido, ¿eh? Sí. Exacto, y como pues no consiguen ese mundial ya, y eso, la incapacidad de Warner para seguir, pues bueno, firmando cheques para Beckenbauer, Carlos Alberto y toda esta gente, pues al final hace que no pueda llegar más allá. Y sí que hay una transición bastante pintoresca, mencionando antes la Liga Indoor, que se convierte durante 1 o 2 años en un equipo indoor igual que el Chicago Sting, que también era parte de la NASL, que ganó el último título de la NASL en el 84. Y bueno, esa especie de fusión, hasta que ya luego, una década y media más tarde, la MLS es ya el último y hasta el día de hoy exitoso intento de soccer en Estados Unidos. Sí. De hecho, el tema de la Liga Indoor, al principio era para el cierre de temporada, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Pues ahí jugaban la temporada indoor para mantener a esos jugadores todo el año. Y de hecho, por ejemplo, de la selección de Canadá, que va al Mundial de México, pues la gran mayoría son jugadores indoor. Juegan en la Liga Americana de Fútbol Indoor y luego pues van entrenando con la selección canadiense, y allá van al Mundial y bueno, hacen lo que se espera que hiciesen, ¿no? Que es perder los 3 partidos. Sí. Pero bueno, que tiene su mérito, y que al final un poco lo que se decía era que el Cosmos ejerció como de nexo de unión, ¿no? Durante todos esos años en los que no hubo un fútbol profesional en Estados Unidos, la generación que se crió viendo al Cosmos, yendo al Cosmos y un poco las aventuras de la North American Soccer League, fue la que luego pues llegó a Estados Unidos al Mundial del 90, ¿no? Que es su primer Mundial en 40 años, y son los que juegan en el Mundial del 94, ahí icónico, cada uno con sus pintas diferentes, ¿no? Tony Meola con Alexis Lalas, Balboa, Bobby Jones y todos esos personajes, pero que dicen que es un poco el gran legado, ¿no? del Cosmos, esa generación que mantuvo vivo el fútbol en Estados Unidos. Algunos de ellos exjugadores del Cosmos. ¿Y por qué cuando surge la MLS el Cosmos no se mete ahí?
¿Por un tema de que no tenían inversor o por qué no se mete? Eso es raro, ¿eh? Si no me equivoco, leyendo y documentándome sobre el tema, es que el que fue en su momento asistente personal del italiano, que no me viene ahora el nombre, que se me ha ido. Chinaglia. Eso, exacto. El que era su asistente personal es el que hereda la empresa del Cosmos. O sea, como termina siendo vicepresidente de las operaciones del Cosmos, al final, cuando ya todo se viene abajo, él, pues le dan, porque bueno, esto ya no tiene ningún valor, le dan digamos, los derechos del nombre. Le dan los derechos del nombre. Y claro, él cuando comienza la MLS explicaba que no creía que la MLS fuese a respetar el legado del Cosmos, de lo que había sido el Cosmos, y él rechaza ser pues uno de los equipos fundadores o que el Cosmos participase en la MLS original, porque eso, pensaba que no iban a respetar el legado. Y su nombre, que no tenía aquí apuntado, Pepe Pintón, que también, o sea, italiano, pero en España tiene mucha gracia Pepe Pintón. Con el bigote. Sí. Igual eso de legado te lo traduzco. No tenían dinero como para presentar un equipo con garantías. Puede ser que no tuviese, digamos, porque eso sí que ocurrió años más tarde, porque claro, pues fue una especie de historia recurrente en lo que la MLS se desarrollaba. Empezaron teniendo por los Metro Stars, que jugaban en New Jersey, en la zona metropolitana de Nueva York, y otros tantos equipos como el Chicago Fire y otros tantos que, por ejemplo, también habían participado con el nombre original en la NASL. Los San Jose Earthquakes, por ejemplo, que fueron uno de los fundadores de la MLS, y eso, porque entre no tener seguramente suficiente respaldo financiero, Pintón quizás teniendo pues esto, en el que no, tal, el legado, no sé qué, no sé cuántos, al final no ocurre en el 96, y cuando parecía que años más tarde podía ocurrir, de hecho, Pintón vende los derechos del Cosmos a un empresario británico por 2 millones llamado Paul Kemsley, que había sido vicepresidente del Tottenham en su momento. Fue el último gran intento de hacer que el Cosmos llegase a la MLS, porque la MLS, desde que se funda, ha sido una liga de constante expansión. Y también gente directamente relacionada con la MLS he escuchado decir que, o sea, la MLS se vende a sí misma muy bien, pero este modelo de negocio que consiste en que, digamos, la mayor fuente de inversión es seguir expandiendo y que los nuevos clubes que entran con sus grupos de inversión y tal paguen dinero que se reparten entre todos los otros equipos, es algo que igual en algún momento deja de funcionar, pero por ahora tira hacia adelante. Y eso, en el 2013 fue el último intento que hay serio de vamos a tener 2 equipos en Nueva York. Ya tenemos el Metro Stars, que se ha convertido en New York Red Bulls. Hay sitio en Nueva York para que haya un segundo equipo, como en todos los otros deportes norteamericanos. Pero de hecho, decían que fue Red Bull una clave para que el Cosmos no pudiese entrar, porque Red Bull no quería saber nada de que una marca potente, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Como el Cosmos compartiese mercado con ellos, porque se los iba a comer. Claro. Exacto. Eso seguramente eso ejerció parte. De hecho, creo que era el Montreal Impact fue el último equipo de expansión justo antes de lo que podía ser la potencial entrada del Cosmos a la MLS, y que en Montreal Impact creo que pagó pues eso, una tasa de admisión de 40 millones, y para ya el año siguiente aumentaron esa tarifa a creo que 70 millones, creo que era como 70 millones, y eso se les salió de precio a New York Cosmos, quizás por el lobby interno que pudiese estar haciendo Red Bull. Eso dejó sin opciones al Cosmos. Emergió el New York City FC, copropiedad de los Yankees y del Manchester City, y ese fue, digamos, el último clavo en el ataúd del Cosmos para volver al gran escenario del soccer en Estados Unidos. Igual en esa época, cuando fichan a Raúl, a Cena y compañía, tuvo una buenas temporadas, fue campeón de la NASL y tuvo cierta repercusión, a pesar de estar en una liga de escaso valor futbolístico como esa. Sí, la NASL que vuelve en sí en el año 2011. Ellos entran oficialmente en la NASL ya viendo que no van a entrar en MLS en el año 2013.
Y ahí con Senna, con Raúl tiene esos pequeños años, bueno, de ser un equipo satélite periférico, pero que tiene pues sus pequeños momentos. No, y a nivel indumentaria, como decía antes Sergio, Total. también le vino bien porque fue un renacer de la... De hecho, ahora que están de moda las camisetas y esto, lo retro y todo eso, de los primeros equipos que se aprovecharon fue el Cosmos. Fue uno de los primeros que se aprovechó, lanzando Sí, todo de nuevo. Umbro sacó una colección espectacular Sí. en esa época, espectacular. Sí. Con chaquetas, con un poco de todo. Y sí que yo tengo unas cuantas y muy chulas. Y de hecho, la North American Soccer League, una de las cosas que recuperó cuando volvió a aparecer fue el famoso balón, el balón con las estrellitas, que era como muy icónico, ¿no? de esa época. Bueno, que era una de las cosas que hacían también, otra de las cosas que hacían los americanos que nadie más hacía, ¿no? Igual que las botas blancas, por ejemplo, que hizo Adidas para el mercado americano. Eso es lo que veíamos, algunas camisetas míticas, no sé si os acordáis o si las habéis visto. Un equipo que se llamaba Colorado Caribous, que llevaba como unos flecos ahí de estos como de los Cowboys en la camiseta, la camiseta horrenda. Pero que todas tenían su personalidad, entre comillas, ¿no? No, y los números en la manga. Solo las que tenían los números en las mangas, como el Celtic o el Deportivo. Solo esos ya fueron innovadores. Sí. Hay algo que tendría que hacer la MLS, que es unirse a la NASL, considerar la NASL como segunda división y hacer que haya ascensos y descensos. Sería buenísimo para el fútbol americano. Es algo que se ha tanteado mucho, porque bueno, la MLS también, además de, o sea, de una digna, haberse convertido en una liga digna, relativamente viable a nivel económico, tiene una crisis de identidad constante, y lo ves con los cambios de escudos constantes, los cambios de nombre, de queremos ser la versión estadounidense del soccer, nuestra propia versión, queremos simplemente imitar a los europeos, y a pesar de que lo llamamos soccer, llamar a todos los equipos FC sin ningún tipo de lógica o sentido. Claro. Pero siempre se ha hablado, pensado. ahora mismo más incluso que la NASL, ahora convertida en NISA, tienes la USL, que es, digamos, la segunda división más, digamos, establecida, en el que, bueno, muchos de los al final hay relación. Pero no hay ascensos y descensos. No hay ascensos y descensos, pero hay relación empresarial en el sentido de que muchos de los equipos de la USL, por ejemplo, de las divisiones siguientes, porque hay USL 2 y 3, creo, sí, son filiales de la MLS. Y se ha hablado mucho de eso, de si podríamos expandirlo o dividir la MLS y hacer que hubiese segunda y primera división. Y creo que eso siempre va a ser complicado por la cultura que hay en Estados Unidos, que eso también financieramente sería un problema para la MLS, en el sentido de que cuando le ofrecen a alguien, venga, vamos a poner una franquicia en Sacramento y esto es una inversión segura y tal, parte del concepto es aquí no descendemos. Sí. Aquí puede ser como yo he vivido muchos años de Chicago Fire dando vergüenza sin descender, o sea, es como parte del atractivo, es como ya somos una inversión segura. Pero si quieren hacer algo atractivo para el no norteamericano, por ejemplo para nosotros, porque en los últimos años... Es que realmente se puede llegar a ese público poniendo ascensos y descensos. Sí, la liga norteamericana en los últimos años mejoró el nivel, tiene un nivel aceptable. Más que aceptable, de lo que era hace 15 años. Top 15, top 10 del mundo, sí. Tranquilamente. Lo que pasa que tiene un nivel aceptable, pero no hay ningún tipo de emoción en los partidos, porque no se juegan nada. No se juegan absolutamente nada. No les importa clasificar. Pero no les importa clasificar a las copas, no les importa descender porque no hay descenso. Se juegan el título, pero pero importa el título, eso sí que importa. Claro, pero... Sí, a lo que voy es, solo gana uno. Tú en España, si eres del Villarreal, dices, no voy a ganar la Liga, no voy a descender, pero me puedo meter en la Champions, en la Europa League. Vale, sí, pero está bien, para competir. Hay un aliciente. El concepto playoff de que te vas a... de que pues no se va a escapar el Madrid o el Barça con la Liga, vas a enfrentar. Claro, pero vuelta. Pero ¿qué pasa con el concepto playoff? Hay muchos partidos de la temporada regular, como se llama en Estados Unidos, que carecen de interés. Y en los playoffs, por más que tu equipo clasifique, si juegas contra uno de los favoritos, es como la NBA y demás. Estás en la primera ronda y te vas. Entonces, hay una falta... Un solo partido. Que eso es algo creo que lo quitaron. Y de hecho, Sergio, me acuerdo de un tuit tuyo de no sé qué año que dijiste algo así de no puedes hacer una competición de
fútbol en el que la primera eliminatoria, digamos, sea a un solo partido. Es que no tiene ningún sentido jugar 34 partidos, ¿no? Que son. Sí, ahora igual ya con expansión más, pero... A un partido, o sea, es que no puedes. Eso sí que es económicamente insostenible. Bueno, es que a eso, y también si importase realmente la clasificación a la Conca Champions, que es una copa menor, pero bueno, si importase realmente, habría otro tipo de interés. Tendrían que venderlo un poco más competitivo el fútbol. Tienen que paliar la falta de emoción que para ellos tienen los partidos por juego y por sentimiento con otras cosas. Yo lo digo como un espectador no americano, o sea, soy americano, pero que no vive en Estados Unidos. Lo digo como alguien de afuera. Incluso en otras ligas, pues tienes el interés de, bueno, los equipos muy malos van a rascar algo bueno en el draft, pero claro, en la MLS eso no existe. Exacto. Existe el draft como tal, pero digamos, la piscina de jugadores no es... Claro. El mundo universitario no te ofrece la creme de la creme. ¿Hay draft? ¿Hay draft en la MLS? Hay draft de MLS, pero le sale más rentable a Chicago, Atlanta o a quien sea. Voy a negociar con estudiantes en Argentina, con Vélez, con no sé qué, y me llevo a los mejores. Claro, por eso, no es un draft de que no tienen que adquirir los derechos con la NBA, sino que es un draft entre universitarios, pero después pueden fichar a Messi. Sí, bueno, pueden fichar lo que... Sí, tendría que investigar exactamente cuáles son los tecnicismos del draft, porque sí que ha habido cosas con los derechos de los jugadores. Chicago Fire tuvo durante años los derechos de Fernando Torres, por ejemplo, y nunca terminó de materializarse eso. Montreal Impact acabó con los derechos de Drogba y por eso acaba llegando. Y no me acuerdo cuándo fue la cosa con Ibra, que también hubo algo de debate, no sé si lo tenía no sé quién, si lo traspasan a LA Galaxy y tal. Sí que hay al menos, no sé si con los mejores o con las mejores estrellas, el concepto de si lo vas a fichar hay como que negociar para que esto no se descuadre. Estamos preparando un episodio sobre draft de todos los deportes norteamericanos, como ya hicimos con los All-Star. Lo digo para los que nos escuchan y nos ven, que estamos preparando. Para el de draft de MLS, David, habría que llamar a algún español que lo ha hecho. Por ejemplo, el hijo de José Mari Vaquero, John Vaquero, fue drafteado por Chicago Fire. ¿En serio? O sea, jugó un puñado de partidos con Chicago Fire y bueno, o sea, John Vaquero, gran jugador. Y es igual podríamos hacer algo así. Pero sí. Lo que decíamos, ¿no? El draft universitario les genera poco, es decir, no vas a sacar grandes jugadores del draft universitario. Jack Harrison salió hace unos años y bien, pero ahora incluso de las mejores ligas, tanto a nivel de instituto, ya saltan directamente a las academias de los equipos, ¿no? Por ejemplo, que está ahora, me parece, en Nashville, puede ser, Jacob Shuffleburg, me parece que es canadiense, no sé, sí. Y saltó directamente del instituto de Berkshire School a Toronto y luego ya, pues por ahí lo fueron traspasando y tal. Pero es que ya irse a la universidad a jugar al fútbol... Sí. Es una buena manera para que te den una beca y si eres español y quieres estudiar en Estados Unidos, pero si quieres ser profesional... Sí, es que existen en este limbo que al final que vas a la universidad de los 18 a los 22, te haces profesional a los 22, que es como ya está Mbappé, ya ha peleado por 4 Champions, ganó el Mundial. Claro. Y esos 4 años... Exacto, es que al final el problema de la MLS es que, claro, existe como entre mundos, ¿no? Existe entre el mundo del deporte estadounidense, el resto del mundo, y están como un poco en ese impasse, digamos, de no estar exactamente ni con unos ni con otros y... Y el nivel del fútbol universitario es horrendo, las reglas son criminales, con cambios ilimitados. ¿Esto qué es? O sea... La Kings League. Es la Kings League a nivel deportivo. Es la Kings League, es eso. Yo te digo, en plan... es una cosa que me sobrepasa. Pero bueno, que ellos tienen su modelo y yo no acabo de ver que vayan a hacer cambios, digamos, estructurales... importantes, por ejemplo. Les sirve para tirar. Habrá que ver cuando se cierre el grifo de la expansión y de alguna forma lleguen, o sea, como diría la expresión en inglés, vuelvan los gallos al gallinero. O sea, es que
Es eso, la estructura no sé cómo de viable va a ser a largo plazo, porque sí, en algunos mercados, sí, poco a poco, que sí, el contrato de televisión con Apple, pero es que siguen estando encallados en ese quinto puesto y es una constante de, "Buah, ¿cómo está creciendo la liga?". Siempre ves a Don Garber, el comisionado de la MLS, "Buah, estamos creciendo, estamos expandiendo y tal". Y realmente la popularidad, o sea, el puto Wrexham, por hacer un documental con Rob McElhenney y con Ryan Reynolds en Gales y emitirlo en FX en Estados Unidos, ya tiene más popularidad, o sea, ya es parte más de la cultura pop, o Ted Lasso, Ted tal, Lasso. que cualquiera de los equipos en la MLS. La MLS ahora quiere intentar por esto, hacer el Drive to Survive de la MLS, a ver si así captas la atención de los normies, a los que les gusta Europa y la idea del soccer Hay, y tal, hay, pero... hay una cosa que define a la MLS y tiene que ver con algo que no es de la MLS. El equipo de fútbol más conocido mundialmente de Estados Unidos no forma parte de la MLS, es el Cosmos, del que hablamos hoy. Sí. Y eso es, Exacto. yo creo que es indiscutible. No hay un equipo que haya juntado a más cracks que el Cosmos, que de hecho el nombre que decían antes que venía de Cosmopolitan le quedó bien porque en realidad juntó estrellas. Es realmente Exacto. están en el Cosmos. No, Sí. y es el equipo más conocido, es el mejor equipo de la historia del fútbol americano, del fútbol norteamericano. No hubo Sí, otro sí, como sí. él y es difícil que haya alguno como él. Sí, Yo le fueron le- momentos espacios. Le decía antes a Ander que sigue estando tan presente todavía. Mi padre sigue utilizando la expresión cuando un jugador está un poco acabado o es una gran figura y tal. Este está para el Cosmos ya. O sea, que Claro. fíjate la del tiempo que ha pasado y sigue estando presente, pues eso, en el imaginario popular, pues de muchos aficionados, ¿no? Sí. Ese poder del Cosmos, esa figura del Cosmos, ¿no? Sí, la cultura pop, el fútbol en la cultura pop norteamericana está pegada a Pelé y al Cosmos. No a Beckenbauer, Sí. no a Cruyff, no a George Best, sino a Pelé y en el Cosmos. Los puso en el mapa. Sí, y bueno, Beckenbauer y el resto un poco de manera periférica a Pelé por compartir equipo. Claro, pero sí, es central, Pelé. ¿no? La figura de Pelé, es cierto. Y sí que sí has tenido, pues esto, el desarrollo de la MLS, el LA Galaxy sí que pega un pelotazo, y también un equipo que se llama Galaxy, el otro el Cosmos, tal, pero Sí, sí. Beckham sí que es un impacto grande y compartir equipo con Landon Donovan, etcétera. Y bueno, había esos momentos, pero es lo que más se ha acercado son el Galaxy, Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC ahora, pero aún así es eso, es esa incapacidad de dar ese salto No, es que- definitivo de yo qué sé, ponerte al nivel de la NHL, que sí que en algún mercado sí, pero a nivel total no lo consigue. Imagínate. Hay mucho- Ah, perdón, Sergio, perdón. No, dale. No, digo, imagínate el libro que mostró antes Sergio, si no hubiese empezado el fútbol en Estados Unidos con el Cosmos de Pelé, si hubiese surgido naturalmente como en otros países, hoy Estados Unidos sería Trinidad y Tobago en el deporte. De no haber existido el Cosmos de Pelé y haberse desarrollado como España, como Argentina, como Brasil y demás, naturalmente con norteamericanos sin influencia, no existiría a nivel deportivo. Sí. Yo creo que a ellos también le vendría bien un éxito de la selección, es decir, pues que la selección llegase, yo que sé, a unas semifinales del Mundial. Sí. Porque de hecho, después de Brasil 2014 hubo ahí como un pequeño repunte, porque parecía que había ahí brotes verdes y la gente estaba emocionada y cometieron un error. Y que yo creo que ahí se les vieron las costuras, es que vamos a traernos a jugadores importantes de la selección de nuevo a Estados Unidos. Se trajeron a Michael Bradley, como era Altidore y tal, se trajeron, empezaron a jugar en esa liga, a ese nivel, dependiente de Europa, y se quedaron fuera del siguiente mundial. Y eso yo creo que fue como una bofetada de realidad también para... Y esto no fue culpa de un americano, fue culpa del sinvergüenza de Jürgen Klinsmann. Klinsmann paga por tus pecados, paga por tus crímenes. Por supuesto. La culpa fue de Klinsmann. No, a ver, ahora tiene una generación de jugadores jóvenes que bueno, que pueden hacer algo, llegar a lo mejor a los cuartos de final, ahora en el Mundial que se viene, además, el Mundial de Estados Unidos, por mucho que vendan que son 3 países, es un Mundial suyo. Y bueno, ahí puede haber un pequeño resurgir. Pero bueno, yo también soy de la idea de que casi prefiero que sigan siendo un poco malos. Sí. Que ganen también al fútbol. Sí, porque
Es divertido, es entrañable que los mayores dominadores de todo deporte, el baloncesto, el hockey, el NFL, obviamente, que solo se juega prácticamente en Estados Unidos, que hay ese contraste y no sé, va, también los mejores en el soccer. Así que, Sí. Exacto. El día que Estados Unidos gane algo o llegue más lejos que México en un mundial. Y justo el año pasado ha sido, David, la primera Conca Champions que le ha ganado a un equipo de la Liga MX. El Austin, ¿no? No, el Seattle Sounders, que llegó al Mundial de Clubs. ¿Cómo te va a ganar? Siendo mexicano, ¿cómo te va a ganar un equipo norteamericano la Conca Champions? Es una vergüenza para el fútbol mexicano. Es una vergüenza. Bueno, pues, el nivel no es tan dispar, es lo que pasa, pero lo que sí, claro, y ahora que menciona la Liga MX, uno de los objetivos, parte del futuro de ver cuando ya no podamos engañar a más grupos inversores a poner equipos en San Antonio, en Sacramento y en donde sea. El objetivo final, se ha hablado de mucho tiempo, es hacer la fusión definitiva entre la Liga MX, que ya ha dado ese paso a ser una liga cerrada, fusionarlo con la MLS, que de hecho estaba mirando la Liga Indoor, ya hay 2 equipos mexicanos jugando en la Liga estadounidense, así como precedente. Es fusionar estas dos y bueno, porque claro, los mexicanos cuando al campo de Chicago Fire, cuando iban a jugar un Chivas Cruz Azul o algo así, el estadio lo llenan, ¿eh? O sea, Chicago Fire lo veíamos, o sea, 4 pringados. Y luego... la cantidad de mexicanos que aprovecharían un desplazamiento para ver a su equipo en Estados Unidos para quedarse por ahí. No sé qué insinuar, David. No sé qué estás insinuando. No comprendo. No sé. Ahí el Río Grande. Sí. Pues eso, creo que hemos dado aquí un buen repaso al Cosmos y al soccer en Estados Unidos. Habrá que hacerlo también algún otro día, que se puede escarbar mucho de historia de Estados Unidos, el Mundial, luego también que se llega a 94 y luego pues todo el resurgir con la MLS, etcétera. Al final hay mucha historia, que no hayan llegado al pico mundial de capacidad futbolística. Son desde luego un país curioso e interesante en el que Sergio ha estado viviendo mucho más que David, recordemos, aunque el pasaporte... Pero yo tengo pasaporte y yo puedo decir que soy norteamericano y gallego, como Sergio. Tengo ambas. Sí, señor. Ay, sí. Pues eso, ¿no? Fantástico. No sé, algunas últimas palabras. Bueno, el libro de Sergio sobre... Bueno, aquí lo trazamos de vuelta. Pelea al 70, el Mundial 70 en México, México 70... 50 años de fútbol en color de Sergio Vilariño. Pondremos el link en la descripción para que vayáis y compréis muchas ediciones. Y síganlo en redes, en Twitter, @svilariño. Con N, no con ñ, por una cuestión idiomática de Twitter. Sí, lo vamos a poner también en la descripción. Sí, en la descripción, todo ahí seguís a Sergio, comprad su libro, comprad 2 y regalad el segundo a alguien. O sea, es importante esto. Hay que darle ahí caña. Yo lo tengo acá. Sí. Ahí, bien, ahí la promo de David que lo tenía ahí a mano. Así que, no, fantástico. No sé, Sergio, unas últimas palabras. Nada, que me lo he pasado bastante bien. Hemos estado aquí 1 hora y media, así a lo tonto. Sí. Y nada, que ha estado guay. Hemos estado ahí repasado no solo la historia del Cosmos, yo creo que hemos arreglado un poco la final ascensos y descensos y claro, sí. Se arregla. Es que solo tienen que escuchar este podcast. Y sí. Tenemos que poner unos subtítulos y listo. Ya lo hicimos con los All-Star, ya propusimos mejoras para que dejen de ser también, tan aburridos. Sí, porque se está volviendo muy aburrido. Y a mí si me dan tiempo, arreglo WrestleMania. Si me dan tiempo, arreglo y vuelvo. Y Vince McMahon no existe. Si empiezo a interiorizarme más con ese deporte, no existe Vince McMahon. No existe. Y lo que no existiría seguramente es la UFC como tal, sin la WWE. Quizás habrá que liar a Sergio otro día también para hablar de algo de MMA o de NHL también. Madre mía. Sí, señor, cuando queráis. Sí, pues nada, Sergio, muchas gracias. Y David, como siempre, gracias también por estar ahí. Y nada, eso, todos los links a todo, a nuestras cuentas, a todo en la descripción, al Twitch de David, en twitch.tv/Ronaldinho, si queréis Premier League conmigo en alineación indebida, lo buscáis también y eso, en redes sociales todas las cuentas
en la descripción @passportgringos, allá donde estéis, allí estaremos y nada, volvemos la próxima semana con una nueva edición de Passport Gringos.